Vamos a ir ahí a Éxodo capítulo 32 y vamos a leer desde el 25 hasta el 29. Es ese evento donde mueren 3,000 hebreos, ¿verdad? Sí, entonces muchas personas cuando uno está compartiendo, muchas personas me dicen a mí, pero hermano, vea, es que yo realmente creo en Jesucristo. Mi hermano, vea, mi hermano, no pierda el tiempo conmigo. Es que yo realmente creo en Jesucristo, me dicen a mí. Entonces yo me quedo viéndolos y en mi corazón salta una oración sin que él se dé cuenta. Señor, tenga misericordia sobre esta persona, que él pueda entender la palabra, que a él le sea revelada la palabra. Entonces dice así, ahí en el Éxodo 32, del 25 al 30, voy a leer en una versión, pero es lo mismo. Dice así: y viendo Moisés que el pueblo estaba despojado, porque Aarón lo había despojado para vergüenza entre sus enemigos, púsose Moisés a la puerta de Israel, a la puerta del real, y dijo: ¿quién es del Señor? Júntese conmigo. Y juntáronse con él todos los hijos de Leví. Y él les dijo: así ha dicho el Señor, el Dios de Israel: poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta a puerta por el campo, y matad cada uno a su hermano y a su amigo y a su vecino. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Entonces Moisés dijo: hoy os habéis consagrado al Señor, porque cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano, para que él dé hoy bendición sobre vosotros. Entonces, cuando nosotros leemos esta palabra, así como la acabamos de escuchar, inmediatamente salta en nuestra mente y entra en nuestro conocimiento: qué barbarie sucedió ahí. 3,000 hombres fueron muertos a espada por los mismos paisanos. Pero si enfocamos la palabra desde el punto de vista de regresar al cielo, es la bendición más grande de lo que pasó ahí. Les cortaron la cabeza. Un poco más que la cabeza, o bastante más. Entonces, por eso voy a explicar. Cuando a mí una persona me dice: mira, no pierda el tiempo conmigo, es que yo creo en Jesús, ¿verdad? El problema es que le cree. ¿Ah? El problema es que le cree. Sí, yo creo en Jesucristo. Predíquele a ese que no cree en Dios, que es un gran ateo. Es que yo sí creo en Jesús. Sí, tengo mis eventos y mis cosas que no son bien vistas, pero es que yo creo, yo amo a mi Señor. Así decía una viejita que doña, ¿usted la conoció, doña? ¿Cómo se llamaba? Margarita. No, la señora que vivía ahí enfrente de nuestra casa, Leo. Que era enfermera. Ajá, pero no me acuerdo el nombre. Es como ahora que Leo decía: hablaba de la yo hermana de creo Mau. en mi Señor, yo alabo a mi Señor. Dice Leo que él cree que ella recibió el evangelio y que ella creía en Cristo, pero que le creía. El problema es: ¿qué es lo que yo le creo a Cristo? ¿Qué fue lo que hizo por mí Cristo? Entonces vamos a ver, por eso es que le digo, vamos a redondear todo esto en este pasaje. Primero para explicar por la palabra qué fue esa matanza, ¿verdad? Y después para entender claramente cómo orar por una persona que dice y que de una vez te bloquea y te dice: no, es que yo creo en Jesucristo, punto, ¿va? Entonces, ¿por qué razón? No necesito escuchar la palabra, le dicen a uno. ¿Por qué razón? ¿Verdad? La palabra de Dios en toda parte solamente tiene un gran tema: es regresar al cielo. Dentro de ese gran tema hay subtemas, como por ejemplo ser libre del pecado, ¿verdad? La fe, la evangelización, ¿verdad? Y la vida de creencia, ¿va? Así a grandes mensajes macros. Entonces, ¿realmente qué está hablando la palabra de aquí?
escuchando yo esos conferencistas que son ateos, ¿verdad? Y voy a decir algo, y va a quedar aquí en la grabación, pero lo voy a decir, ¿verdad? Y el que tiene oídos para oír, que oiga, ¿verdad? De ese hombre que se declara ateo, yo he aprendido muchas cosas. Entre las cosas que he aprendido es cómo compartir la palabra. Y que no es ateo. ¿Ah? Y que no es ateo. Y que no es ateo. Porque cuando habla de decir que cree que es ateo, ya creyó que no es ateo. ¿Sí? Entonces, porque yo he venido teniendo mucho cuidado para compartir la palabra, ¿verdad? Porque he encontrado en los evangelios el corazón lleno de misericordia de nuestro Señor Jesús. Amén, eso es. Él nunca, sus discípulos cometían unas barbaridades y él nunca los exhortaba, sino que dice que él los retomaba. Y dice que él, es un pasaje lindísimo y me puedo ver la imagen. Dice que los discípulos vienen atrás hablando y hablando y hablando y él va adelante, y entonces ya cuando llegan a un lugar, no sé, descansando, están en una reunión, ¿y qué veníais hablando? ¿Verdad? ¿Qué veníais cavilando? Y entonces, pero él sabe lo que venían cavilando, y de una vez ni siquiera les dice, no, se equivocaron, así no es, sino que él retomaba otra vez la palabra. Es lo mismo que nos pasa, y por eso estoy gozoso por esta reunión, porque podemos poner en la mesa Lo que caviláis. lo que está en nuestro corazón, para que nuestro Señor Jesús se coma eso. Dice que él tiene hambre. Hay una palabra por ahí, dice, es que yo tengo hambre de comer, ¿verdad? Entonces los discípulos corren al pueblo a comprar pan. Pero lo que él tiene hambre es comerse esos pecados, comerse ese pecado, tiene hambre, ¿verdad? Entonces aquí es exactamente lo mismo. ¿Qué es lo que pasa? Que ya Aarón, que se quedó guiando al pueblo, Aarón fue convencido, dice, y Aarón es muy vivo porque él dice, y respondió Aarón, no se enoje mi señor. Estoy leyendo el versículo 22. Tú conoces el pueblo, que es inclinado a mal, porque me dijeron, haznos dioses que vayan delante de nosotros, que a este Moisés, el varón que nos sacó de tierra de Egipto, no sabemos qué le ha acontecido. Yo les respondí, ¿quién tiene oro? Apartadlo, y diéronmelo, y echélo en el fuego, y salió este becerro. ¿Va? Él dice, no fue culpa mía. ¿Va? No, yo no estaba ahí. Y entonces Moisés dice, tengo que otra vez evangelizar. Bueno, a ver, no otra vez evangelizarlos, tengo que recordarles la salvación. Entonces él dice, los que están conmigo y con Dios, que vengan a mí. Y solo los levitas vinieron a él. ¿Por qué solo los levitas? Son los predicadores. Porque ellos son los predicadores. Y los levitas estaban metidos en este juego también del becerro de oro. Sí, Aarón era el sumo sacerdote. Pero los levitas, cuando Moisés dio esa pregunta, los levitas dijeron, la misericordia de Dios, claro, yo estoy yo corro para Jehová, no importa lo que acabo de hacer, pero yo encuentro la misericordia de él. Entonces, no se siente culpable. No hay ley, no se sienten culpables, ¿ve? Entonces dice, ya Moisés da la orden. Cada uno de ustedes, levita, tome su espada, júreme aquí en el muslo y vaya puerta a puerta y dice 27, y él les dijo, así ha dicho el Señor, el Dios de Israel, poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta a puerta por el campo y matad cada uno a su hermano y a su amigo y a su vecino. Sí, ya está entendiendo. Sí, no, sí, es el evangelio, nada más simplemente. Entonces, ¿qué es? Para nacer de nuevo, este amigo que me dice que cree en Jesucristo, tiene que morir. ¿Por qué?
como decía Roberto, ¿en qué está creyendo? Una persona que no muere a su viejo hombre, que no muere a su simiente corrupta, lo que él está creyendo es en su propio sí mismo. Y ese sí mismo es siendo guiado por la serpiente. Entonces, este amigo hay que explicarle con la espada, con la palabra, que tiene que morir. Por eso era degollado. Entonces ahí es donde viene el evangelio puro. Cuando usted recibe la palabra de Dios, dice la gente: ¿usted es santa, justa y perfecta con lo que leyó? Sí. Y si yo no le doy seguimiento a usted, entonces pierde la semilla. Por eso es que ahí, aunque ellos ya habían entendido el evangelio, al cruzar el río, el Mar Rojo, y pasan al otro lado, entonces ellos todavía, como no tienen el seguimiento, pierden la palabra inmediatamente. Por eso es que tienen que morir realmente y aceptar el evangelio puro. Por eso los levitas, que sí habían entendido, ellos se regresan a Moisés, y después van y explican el evangelio para darles el seguimiento bíblico que tiene que tener la persona para que vayan madurando espiritualmente, que vayan creyendo. Porque ellos estaban con 430 años en Egipto y tenían una mentalidad de puros ídolos egipcios. Entonces por eso es que hay que darles el seguimiento, igual nosotros. Y yo siempre le he dicho a Roy, una vez que nosotros expliquemos el evangelio, tenemos que dar seguimiento a la persona para que realmente el evangelio se le establezca en el corazón, porque si no le pasa lo mismo que la parábola que cayó en pedregales o en el camino y se fue. Entonces, ¿cuál es el mensaje aquí? Muchas personas me dicen a mí, o yo escucho en las conferencias: ¿cómo voy yo a creer en ese Jehová que era un carnicero que mataba gente? Mujeres embarazadas y niños de pecho y animales y todo. ¿Cómo voy a creer yo en ese Jehová? Y yo le digo: sí, claro, tienes razón, pero estás creyendo con base en la información que tienes. No estás creyendo, no tenés la información de la misericordia de Dios, que lo que está hablando es que la persona lo que tiene ahí adentro es la serpiente, y que tiene que morir, esa persona tiene que morir a ese viejo hombre, a ese hombre corrupto, ¿va? Tiene que morir junto con la serpiente. Por eso el apóstol Pablo lo entiende. No importa, ahora vemos la palabra corrupta, ahora la vemos. Al hombre corrupto. Entonces, la única forma de que una persona pueda morir, o sea, es que el predicador, el levita, con su espada, que es la palabra de Dios, porque la palabra espada en la Biblia significa la palabra de Dios. ¿Verdad? El camino del regreso al huerto del Edén está custodiado por querubines y una espada que se revuelve por todos lados. Entonces, para poder regresar al huerto del Edén, que es la sombra del cielo, hay que sortear esa espada, o sea, con la armadura de Cristo. Vestidos con la armadura de Cristo. Correcto, pero esa palabra es la que es el filtro. Es el filtro. Entonces, estos levitas dicen: en lugar de ponernos a hacer becerros de oro, debimos haber ido a predicar. Y dice que van de puerta en puerta, la puerta del corazón. Fueron al campo, fueron al mundo, de puerta en puerta. Fueron a la tierra. Fueron a predicar, ¿qué? La salvación, que tiene que morir el viejo hombre. El viejo hombre que nace con esa simiente corrupta que es la serpiente. Eso tiene que morir. O sea, la serpiente y el hombre tienen que estar en la cruz a morir. Y después de que mueren, son resucitados. Por eso Moisés dice aquí en el 29, después de que pasó esta matanza de 3,000 hombres, o sea, fueron 3,000 hombres que nacieron de nuevo. Hubo una campaña evangelística y nacieron 3,000. Sí, la gente lo lee literalmente.
¿verdad? Porque no tienen el mensaje, o sea, está escondido para el mundo el verdadero mensaje. Entonces dice, nacieron de nuevo 3,000 hombres. No fue que fueron enterrados, no, murió su viejo hombre y nació de nuevo. 3,000 hombres por fin entendieron las misericordias de nuestro Dios para ser libres de la serpiente, porque como estaban siendo llevados por la serpiente, se metieron a hacer un becerro. Y vea qué interesante, el becerro es un cordero. Hicieron un cordero, ¿verdad? Que es la sombra de Jesucristo, pero lo hicieron con base en la codicia, el oro, en sus deseos. Quieren un Dios, quieren un cordero que les satisfaga sus deseos. De eso está hablando, pero ellos fueron a predicar el verdadero evangelio. De puerta en puerta se fueron a tocar la puerta del corazón de cada hebreo. Murieron 3,000 hombres a su viejo hombre y nacieron de nuevo. Hubo una campaña evangelística y nacieron de nuevo 3,000 hombres. Porque él dice en el 29. Entonces Moisés dijo, hoy os habéis consagrado al Señor. Hoy os habéis, o sea, hoy han nacido de nuevo. Porque cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano, para que Él dé hoy bendición sobre vosotros. Ya está hablando de que nacieron de nuevo y que la consagración que tiene todo este pueblo, todos estos que nacieron de nuevo, es por la espada, es por la predicación de los levitas. Nosotros aquí somos levitas, somos los llamados a predicar, a sacar la espada para matar ese hombre viejo con esa simiente corrupta, que esa simiente corrupta es un sinónimo del pecado. Y nosotros somos uno de esos 3,000 hombres que murieron. Porque dice la palabra de Dios que nosotros fuimos, dice en Gálatas 2:20, que nosotros estamos juntamente con Cristo crucificados, mas no vivo yo, Cristo muere en mí. Y en Romanos 6:4 dice que nosotros somos sepultados juntamente con Cristo para el bautismo, para hacer una nueva creación en Cristo. Es lo mismo que pasó ahí, pasa con nosotros cuando nosotros creemos en el Evangelio. Por eso lo más importante de todo esto es, ¿qué es lo que yo le creo a Dios? ¿Qué es lo que yo le creo a Dios que hizo para mí a través de su Hijo Jesucristo? Pero yo cuando estaba, antes que no conocía el Evangelio, ¿qué pensaba? Mira, yo creo en Dios, yo soy católico, yo creo en Dios. Pero cuando yo llego y me explican esto, digo, uy, si yo no conocía nada, ¿yo qué creía? Nada, no creía nada porque no conocía nada. Entonces, ¿qué dice la palabra de Dios? El pueblo mío perece por falta de ¿qué? De conocimiento. Entonces, yo estaba yéndome al infierno por falta de conocimiento. Yo decía, claro que yo creo en Dios. ¿Cómo no va a creer yo en Dios? Yo hago cosas buenas y cosas malas, pero lo mío es más bueno que lo malo, entonces yo voy al cielo. Pero cuando me dicen a mí, vea esto, y me dicen a mí, ¿usted tiene pecado o no tiene pecado? Que digo, ¿cómo no va a tener pecado? ¿Cómo no va a tener pecado yo? Yo era, bueno, sigo siendo, pero en esa época era bien corrupto. Y entonces digo, ¿cómo no va a tener pecado? Y me dice, digamos, la persona que me predica, yo le puedo demostrar a usted bíblicamente que yo no tengo pecado. Y le digo, bueno, si usted me demuestra bíblicamente que usted no tiene pecado, yo no tengo pecado. Y me lo demostró y me dejó callado. A los 15 días ya andaba predicando yo con él. Ya Dios había cambiado totalmente mi corazón. Entonces, Moisés... Pero, te digo, Dios cambió mi corazón, pero si no quiere cambiarlo, es cosa de Dios también. Sí. Moisés es la sombra de Jesucristo. Nuestro Señor nos dice, con esto estoy terminando esta parte, nuestro Señor nos dice, yo estoy con ustedes todos los días, ¿verdad? Entonces, si nosotros ponemos nuestras en oración lo que estamos pidiendo por nuestros familiares, por nuestro metro cuadrado, ¿verdad? Entonces Él lo está oyendo, se lo está comiendo, y Él envía sus levitas, sus predicadores, para ponerle entendimiento a la salvación.
Entonces, en este caso, como este amigo que dice que cree en Jesucristo, como decía Roberto, lo que nosotros tenemos que presentarnos delante del cielo es clamando a Dios para que nuestro Dios Padre, Él acomode la agenda de este amigo de tal forma que no solamente acomode la agenda, sino que acomode su corazón para que tenga sed por escuchar la palabra. Pero esa sed solamente la da Dios Padre por medio de nuestra oración. Los pastores siempre recuerdo perfectamente al pastor Daniel John. Hermano, cuando recién yo había nacido, no, hermano, muchas personas estuvieron orando por usted antes de su salvación. Y yo me quedé así, digo yo. En aquel entonces no lo entendí muy bien, pero ahora yo lo entiendo. Y últimamente lo entiendo más. En nosotros tiene que estar presente la oración por ese metro cuadrado, ¿verdad? Porque es en la oración que Dios Padre acomoda las agendas de tal forma que la persona de pronto está enfrente de Jesucristo, que es el levita, que en este caso seríamos nosotros. Jesucristo está en nosotros, entonces esa persona está enfrente de nosotros, tiene necesidad de la palabra, porque Dios Padre está trabajando en el corazón, y Dios Padre, y eso es lo último que Dios me ha regalado, Él trabaja Jesucristo y trabaja el Espíritu de Dios. Y lo primero que hacen con una persona que no sabe, que está equivocado, que piensa que con decir que creen en Dios es suficiente, entonces ellos tres lo primero que hacen es que sacan el pecado. Una vez que sacan el pecado, entonces el maestro que está enseñando, porque él dice, bautícelo en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Eso es sacar el pecado, eso es bautizar, eso es Isaías 53, de una de una de las citas bíblicas. También es esto mismo que acabamos de leer, que sacan el pecado, ¿verdad? Y lo ponen en Jesucristo, y el Espíritu de Dios lo sella. Una vez que esta persona es libre del pecado, y cuando uno ya le está enseñando la palabra, esa persona dice, pero ¿cómo? Pero yo no sabía, pero ahora te entiendo, porque ya volvió en sí. Es lo mismo, y con esto termino, dijo Alicia, Mateo capítulo 8. Este leproso le dice al Señor Jesús, si quieres, puedes limpiarme. Y el Señor Jesús dice, extendió la mano, lo tocó, le dijo, sí quiero. Salió el pecado. ¿Verdad? Sé limpio. Y le dice Jesús, mira, no lo digas a nadie. Ve y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio de ellos. Ese hombre va, no dice nada, va donde el sumo sacerdote le explica quién es Jesús, que Él es el Cordero. Y dice, claro. Entonces, ¿qué viene a hacer ese hombre después de que le queda bien claro todo el panorama? ¿Qué es testificar? Predicar. Ese es el orden de Mateo 28. Empieza a predicar. Bueno, esta parte la voy a terminar acá, y queremos realmente disfrutar como amigos. Quiero abrir otra vez el espacio para que sigamos conversando.